Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que estén bien. Hola, Aquí desde el Centro de Yoga transmitiendo la licenciada Ana Guadalupe Zapata y su servidor Ervin Domínguez. Continuamos enfocado en entregarles un tema bastante detallado sobre los 8 pasos de la yoga. Estamos en la presente entrega con el primer paso que es llama, el cual se subdivide a su vez en 5 aspectos, como son el primer tema que ya habíamos tenido un conversatorio, que es el ahimsa, la no violencia. La segunda entrega que tuvimos fue sobre el satya, decir la verdad. Y en esta ocasión, en esta tercera entrega, estaremos enfocándonos en asteya, que significa no robar. Vemos que el no robar tiene una implicancia fundamental en el ser humano cuando éste se desenvuelve en la sociedad. Y hablando de sociedad, vemos que hay diferentes formas de sociedad, diferentes culturas, formas de pensar, moral. Y lo que es moral aquí puede no ser moral en otro lado, en otro aspecto, en otro país. Eh, Viene a mi mente la experiencia de cuando estuve fuera de mi país, del país donde nací. Digo, esto pues es bueno considerar el no robar como un aspecto universal y su interpretación y aplicación. Cuando estuve fuera de el país donde nací, me encontré con una diversidad de culturas que penalizan de diferente manera el robar. Vemos que en una ciudad, en un país que es fundamentalmente religiosa y que está regida por normas según su religión, en este caso quiero especificar la religión musulmana. Y encontramos que si en ese país, si tú transgredes alguna de las normas que ellos consideran religiosas de vida, que no se deben de quebrar, en este caso el robar, que no se deben de mal aplicar, entonces vemos de que hay personas que son lapidadas en la calle por el delito de no estar con su esposo o por haber robado algo. Estos pues en algunos países hasta le cortan la mano. Ese es un país bastante religioso en su forma de manifestarse, algo que pues para una sociedad diferente puede parecer como algo extremo, pero en países de Latinoamérica, pues donde el gobierno no es religioso, es decir, es no laico, perdón, es laico, es decir, las personas pueden tener su orientación religiosa, pero estos no inciden o no deberían de incidir mayormente en la política de gobierno, porque es fundamentalmente un gobierno basado en principios bastante determinados por una carta magna como son la de los derechos humanos, y aunque estos se consideran buenos principios, no son fundamentalmente así considerados como religiosos al estilo musulmán. Pero encontramos de que a pesar de que gobiernos laicos, fundamentalmente personas que a pesar de tener su creencia no los rige en la aplicación de su política gubernamental de Estado una práctica religiosa, vemos que el robar está estipulado como un delito y como tal se penaliza de diferentes maneras en sus diferentes aspectos. Eh, Atengámonos entonces al sentido que dice la Real Academia Española, qué significa el no robar, que eh, me gustaría ver en sí qué es lo que tiene.
la Real Academia Española como no robar. Dice el diccionario de la Real Academia Española que es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Como vemos, ese es el aspecto que rige a los encargados de desarrollar la ley para crear un Estado de Derecho basado en la ley en un gobierno laico. Es bastante específico y, por supuesto, quien quiera seguir ese principio tiene que saber y tiene que entender que es un término descrito, regulado y administrado por la ley en un gobierno. En cambio, el punto de vista que le queremos traer en esta entrega sobre el no robar o asteya desde el punto de vista yogi, en sí el concepto en sánscrito que significa es un poquito diferente, pero en su sentido tiene algo de significado similar. Pues no solo se trata de robo en el sentido retórico de la palabra. En la filosofía yoga hindú se roba algo cuando adquirimos cosas que no necesitamos. E incluso si no ha sido adquirido mediante un robo, debe sin embargo considerarse robado por ser poseído sin necesitarlo. Es un concepto bastante estricto, podría decir yo, porque no tengo que necesitarlo para apropiarme de ello. Si no lo necesito, no me debo apropiar de él. La posesión física o no física. Queremos analizar un poco más este aspecto, pero antes de llegar a este aspecto quiero hacer referencia a que, volviendo a las civilizaciones de corte religioso, vemos que en el Viejo Testamento se hace referencia también en los 10 mandamientos como el séptimo mandamiento, el no robar. Entonces vemos que nosotros, como una sociedad fundamentalmente cristiana, en sus diversos aspectos evangélicos, católicos y otras denominaciones, todos consideramos el séptimo mandamiento, no robar, como un estilo de vida, como una forma. Y aún un poco más allá en la historia, dentro del Viejo Testamento, encontramos también que la usura es una forma de robo. Y si los profetas y los primeros patriarcas de la iglesia cristiana, antes conocida como el linaje judío de Abraham, sí penalizaban la usura como una forma de robo. Y pues sin ir tan lejos en la historia, dentro del mismo linaje patriarcal, vemos que un descendiente de David, como es Jesús, cuando encontró en su tiempo en la sinagoga a aquellos directivos religiosos que habían mercadeado el propósito de la palabra de Dios, entonces él los sacó a riendazos. Esa es, como podemos ver, parece bastante cómico, pero esa es la autoridad que Jesús ejerció sobre los ladrones del objetivo de la iglesia en ese entonces. Los sacó a latigazo limpio. Hoy, 2000 años y pico después, vemos cómo la humanidad se manifiesta de igual manera, apropiándose de el bien ajeno en cualquiera de sus maneras. Entonces, el tema es un tema siempre presente, siempre candente, porque la humanidad muy poco ha cambiado, podríamos decir.
estamos sujetos a errores, somos personas con una naturaleza un poco defectuosa y como tal debemos estar regulados, si bien ya no por principios estrictamente religiosos como sociedad, pero sí regulados por una cantidad de leyes que nos enseñan a cómo vivir y cómo relacionarnos en sociedad. Entonces, pero volviendo ahora al tema específico del concepto de que eliminar el robo desde el punto de vista como lo que somos como personas entregadas a una práctica de yoga, es bien amplio y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, esta interpretación que tenemos nosotros de yoga como no robar, no se aplica solo a la lujuria material. Seamos bien específicos en ese sentido, porque también tiene su aplicación a los valores espirituales, ideas y elecciones que nosotros hagamos. En Yama se niega a apropiarse de lo que no se puede poseer. Es necesario poder discernir entre lo que es legítimo y lo que no es legítimo. El respeto a la autoridad, la ausencia de robo, la honestidad, etc. En tal sentido, nuestra invitada para este tema, la profesora de yoga y psicóloga, ¿podría decirnos algo al respecto en torno a lo que es, cómo se manifiesta ese aspecto de asteya o no robar en algo más subjetivo? Por ejemplo, digamos, ¿es la envidia una forma de robo? Bueno, a la luz de los 8 pasos de la yoga, dentro de la realización del individuo, es uno de los aspectos que tenemos que cultivar y erradicar como un mal hábito, el hecho de robar, porque nosotros mismos incluso nos robamos el derecho de ser felices, nos robamos el derecho de poder experimentar nuevas experiencias, de poder realizar nuestros sueños. Y el miedo es uno de los momentos que nos paraliza para poder realizar nosotros todas las acciones que queremos llevar a cabo como individuo. El hecho mismo de este aspecto de la yoga, de no robar, nos lleva también a un problema de personalidad, porque está presente un trastorno que se llama cleptomanía. Y muchas personas lo poseen, no se dan cuenta, porque mínima cosa roban inconscientemente, porque no están no se identifican con ese trastorno. Y el hecho mismo en la vida cotidiana de, incluso si me dan un vuelto en un cambio, de un intercambio de servicio, y yo no regreso ese vuelto, de manera consciente me estoy dando cuenta que me están dando un vuelto de más, pero de manera inconsciente digo, por ejemplo, este vuelto me lo llevo, no se dio cuenta, es culpa del otro y yo me lo llevo. Y ahí yo estoy cayendo en el acto, el comportamiento de robar, porque no me corresponde eso, no me corresponde. Es un acto ínfimo, tal vez insignificante, pero sí se puede dar. Ya no pasemos a otras estructuras, como por ejemplo estructuras mayores, un intercambio interpersonal entre un trabajo y un demandante, que en ese trabajo puede entregar algo que no se le entregó, presta un mal servicio, una mala, por ejemplo, una mala acción en relación a esa prestación de servicio. ¿Una mala administración puede ser considerado un robo? Una mala administración puede ser considerado un robo, claro que sí. Sí, recuerdo al respecto de que una vez llevé mi carro a repararlo y pues era original en sus partes, y después de haber reparado esa parte
recuerdo que vine y se me descompuso de otra. ¿Y qué sucedió? Pues me habían no solo sustituido una parte original con una genérica o usada, sino también que me habían quitado otra parte que era original. Entonces, como podemos ver, esos son los peligros de un robo consciente, podríamos decirlo, porque la persona que lo hizo estaba consciente de que estaba adquiriendo partes originales y pues me estaba entregando algo realmente que no era apropiado para el vehículo que yo tenía. Hice la pregunta sobre si la envidia podría ser considerado como una forma de robo. Sí, claro que sí, es una mala práctica que se puede considerar que está uno violando el aspecto de lo que es astella. En ocasiones hay personas que se dueñan de cosas o se apropian del éxito ajeno, de la envidia, y muchas veces decimos, te tengo envidia buena, y no existe envidia buena ni envidia mala. Envidia es envidia, porque cada quien tiene lo que realmente ha logrado sin avasallar al otro, sin robar al otro, sin hacer plagio del otro. Eso también tiene que ver con la responsabilidad, con la conciencia. Cada uno trae capacidades que tiene que desarrollar sin poder caer en ese aspecto de la envidia. Entonces quiere decir que si yo, digamos, envidio el éxito ajeno, puede ser una forma de robo. Puedo envidiar la belleza física de otra persona, su buen estado de salud, la flexibilidad que tienen ellos para hacer la yoga, porque yo soy muy duro para hacer yoga, no soy muy flexible. Y sí, cuando veo a unas personas que tienen una elasticidad increíble, a veces siento, como tú dices, pues sí, un poco de envidia, pero en realidad eso es una forma de robo. Y de violación en el aspecto de lo que corresponde a astella. Ajá. La envidia cae en ese sentido, en estar violando ese aspecto fundamental en el ser humano. Entonces no debe de envidiarse ni envidia buena ni envidia mala, porque cada quien tiene un paso, un camino que recorrer y unas habilidades que desarrollar como ser individual, que tiene que conquistar. Entonces esa envidia tiene que apartarse. Dentro del yoga mat, incluso envidiamos a otra persona, así como tú dices, la flexibilidad o algo de que ella se mira mejor, pero en yoga eso es lo que nosotros logramos, que la persona, que el estudiante elimine ese apego, porque es un apego que no debe de estar presente. Al contrario de ello, tiene que cultivarse la conciencia de poder identificar dónde está cayendo en el error, si robando en el aspecto de la envidia o robando en el aspecto de lo que considera la envidia buena, entre comillas, que no debe existir, porque está violando el principio de no robar. Interesante. Entonces, me parece de que yo, padecí, digamos, hace tiempo, una situación me causó un poco de depresión. Y me mantuve así por un tiempo hasta que pues logré superar con el tiempo, con la práctica del yoga, ese estado. Creo que depresión, tristeza, angustia son formas que te roban la oportunidad de ser alegre, de ser feliz. ¿Crees tú que sea cierto? Porque, es decir, tu energía está siendo absorbida por estados defectuosos del ser, porque cada una está asociada a un órgano, y un órgano que permanece mucho tiempo en ese estado tiende a debilitarse, entonces tiende a enfermarse. Entonces esa oportunidad de que se nos niega de ser felices, de estar óptimamente saludables, de encontrar alegría en lo que hacemos, está relacionada con una forma de robo a nosotros mismos. Esta vez sería sobre nosotros mismos. Si nosotros no logramos erradicar aquellos aspectos que nos enferman,
Entonces nos estamos negando la oportunidad de ser saludables, de ser felices. El principio fundamental, el hecho mismo de tener una vida, eso debemos de celebrarlo día a día, renacer cada día, porque cada día trae su afán, trae sus experiencias y trae oportunidades para que logres ir trabajando esas pequeñas cosas en las cuales el ser humano se tiene que ir perfeccionando. Cuando tú dices el hecho mismo de caer en esos estados de la salud mental, como son la depresión, la tristeza, esos aspectos nosotros mismos nos estamos robando el tiempo, el momento, la experiencia de poderlas vivir con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho placer. El hecho mismo de que el individuo tenga esa conciencia de que la vida es única y que en esta vida tenemos que realizarnos desde todos los aspectos fundamentales y principalmente desde el aspecto espiritual. ¿Cómo nos tenemos que realizar en el aspecto espiritual? Realmente perfeccionándonos, y en este sentido estamos hablando sobre el aspecto de no robar, uno de los aspectos importantes en toda realización espiritual, que el individuo tiene que llegar a cultivar la virtud, a cultivar, no caer en esa tentación, por así decirlo, ¿verdad? Porque el hecho mismo, cuando caemos en esos estados de depresión, perdemos el día, perdemos oportunidades, nuestras relaciones con las demás personas sin querer o queriendo les damos un estado de ánimo que no es correcto, las herimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un estado que no es el más adecuado y eso es lo que reflejamos. Interesante tu punto de vista psicológico. Y no, mencionaste que la pérdida de oportunidades es una forma de robo. Me refiero a esto en el sentido de mi práctica de yoga porque pienso de que en mi rutina yo he perdido muchas oportunidades porque me he quedado a veces en poses que son muy confortables, incluso en una que me quedé hasta media hora porque me daba un efecto extremo de placidez, de tranquilidad, de confort, como eludiendo, si ahora caigo a la cuenta, como eludiendo las más difíciles, o sea, el reto de hacer aquellas que son más difíciles, que tienen su propósito específico, es decir, no es solamente el temor, podría decir, hacerlas, sino también el apego a las poses fáciles. Entonces, eso se aplica se aplica muy acertadamente porque si tú pierdes media hora en una pose que es extremadamente fácil solo porque te da un confort tremendo y no haces las otras que tal vez tu cuerpo los necesita porque representan un desafío mayor, entonces es como estás perdiendo oportunidad de mejorar tu nivel físico con poses más retantes, podría decir yo. Entonces es importante ver cómo la gestión del tiempo es esencial en cualquier cosa que hagas, no solo en tu práctica de yoga, de tus rutinas, de tus poses, sino también en tu vida. Por ejemplo, tú puedes decir en vez de, digamos que estoy escribiendo un correo electrónico, yo quiero expresarme bien, pero lo hago demasiado extenso. Entonces hay que ser claro y preciso y hacer una buena gestión del tiempo en hablar solo lo apropiado o sí, no hablar. Una comunicación asertiva, lo que conlleva a que logres poder plasmar en lo que quieres expresar sin estar, como decimos tal vez en el lenguaje popular, poniendo flores, pero sí expresarte de manera asertiva sin dañar y sin que el mensaje no llegue de la forma correcta que tú quieres expresarte. Podría ser la puntualidad, una forma de no robar, porque si llegas tarde a una reunión, pues probablemente esa persona ya tenía
otro plan y entonces ya desbarajusta sus planes. Claro, porque recuerda de que lo que tú haces va a tener efecto en los demás. Ahí mismo, cuando estás hablando de la puntualidad, te citan a una reunión, cada uno tiene estipulado un programa de 1 hora, por ejemplo, pero no se pudo lograr a la hora porque la mayoría de las personas llegaron media hora después. Entonces, esa media hora se la estás robando a las demás personas y en ese sentido hay que ser responsable, porque el hecho mismo de que tú te ames y tengas con los demás ese aprecio y esa consideración, en ese sentido te va a regresar a ti ese aprecio y esa consideración. Podría decir que si yo digo a una persona que me solicita algo, no quiero ser específico, pero podría decir que si yo digo no, es una forma de robo. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿En qué sentido? Hay que aprender a decir no. Tiene dos componentes. Cuando realmente no tienes voluntad de ayudar, no tienes voluntad de servir al otro o realmente no tienes las habilidades para ayudar al otro. Ese es un no rotundo. Pero hay un no en el cual tú puedes posponer ese no y decir, bueno, en este momento yo no te puedo ayudar, pero si me permites, dame tiempo, yo puedo hacerlo durante las siguientes horas o los siguientes días, pero debe existir la voluntad de servir al otro. O sea que tienes que ser bien específica, es decir, explicar bien sobre todo, porque si no explicas bien, un no seco puede interpretarse como a veces un rechazo, un rechazo o una ofensa a quien lo puede interpretar así. Sí. Entonces hay que comunicarse con claridad para evitar una forma, no ser ambiguo en ese aspecto, no robarte a ti algo que no puedes dar o puedes dar o no lo puedes dar y no entregar la falsa idea para no crear una falsa expectativa. Hay que comunicarse bien para de esa manera enfatizar nuestra limpieza desde el aspecto de robarme mi tiempo o robarle o crearle expectativas falsas a la persona. Entonces es necesario tener bien claro que ser específicos y claros, no ambiguos a la hora de hablar y dar respuestas correctas, son una forma de mantenerse limpio desde el punto de vista de no robar. Así es. Sí. ¿Qué me dices tú al respecto sobre el bienestar y el cuidado personal de uno? ¿Crees tú de que, bueno, es de básico entendimiento de que si yo me preparo para una entrevista de trabajo que requiere de cierta etiqueta y yo simplemente no me he visto apropiadamente, me estoy negando la oportunidad de esa oportunidad laboral. Oportunidad, y también tenemos que caer a colación a lo que siempre hemos dicho, una autoestima equilibrada te va a permitir tener tu autocuido personal, porque lo que está dentro de ti lo puedes dar hacia los demás. Tú no puedes dar lo que no está dentro de ti, ¿ya? Entonces eso significa de que tu prioridad tiene que ser tu yo personal, sin estar robando hacia los demás, sin caer en un egocentrismo que te lleve a perjudicar a las demás personas, sino en un aspecto en el cual podemos practicarlo poniendo en práctica nuestra comunicación asertiva, nuestro tiempo, poderlo distribuir, pero siempre y cuando que no nos dañe primero a nosotros mismos, para poder dar hacia los demás algo que nosotros tenemos que es valioso, nuestro tiempo, nuestra participación, nuestra comunicación, nuestras palabras de aliento y todo lo que conlleve a que esa persona pueda aportar hacia el grupo de la sociedad. Es interesante ese aspecto porque no solo te permite realizar de que estás en una posición social en la que tienes que rendir lo mejor de ti para poder rendir lo mejor a la sociedad, porque como tú dices, no se puede entregar lo que no se tiene.
Y se me ocurre ahorita de que hace una buena cantidad de años yo iba a dar una clase de yoga y tenía que dirigirme a cierto lugar en bicicleta para dar esa clase de yoga. Y me dice uno de los hermanos o espirituales de en ese momento, mira, llévate esta mezcla de varias semillas, eso te va a dar fortaleza porque vas a salir a tal hora y, y vas a necesitar energía. Y yo en ese momento no estaba demasiado dentro del tema de la nutrición hasta ese momento que él lo trajo a colación, porque me llevé la botella de esa mezcla de varias frutas y semillas eh, que me había dado él, pero no logré tomármelas a tiempo porque estaba bien ocupado con una clase que se hizo bien extensa, y entonces ya en cierto momento me sentía debilitado y quería un vaso de agua. En ese momento no tenía una botella de agua más que el componente que me había entregado y no tuve, y como era algo líquido, no tuve más opción que pues tomármela, y era aproximadamente como las 4 de la tarde. Había comenzado esa exposición con una conferencia sobre yoga y con la continuidad de dar una clase de yoga que se extendió por 2 horas y media. Entonces llegamos como a las 4, 4:30, en la que yo me sentía que pues parecía que me quería desmayar del estado en que me encontraba de falta de energía. Entonces hice uso de la botella que este hermano espiritual me había entregado. Entonces sentí cuando me la tomé a los 15, 20 minutos que había recuperado mi energía, y es que tenía un buen componente de semillas energéticas, y pues llegué ese día a, digamos, eran las 12 de la noche y yo estaba tan lleno de energía, tan energetizado que no podía dormirme. Entonces vemos cómo planificar una dieta apropiada de acuerdo a nuestra entrega laboral durante el día es muy importante, porque de esa manera puedes cumplir de manera efectiva todas tus planes, todas tus actividades. Y eso es una práctica de bienestar personal. Sí. Bueno, digamos que como se puede ver, que el no robar tiene un amplio sentido más allá de lo que podríamos decir como la apropiación ilícita de un objeto, sino, como ya hemos visto, puede aplicarse en nuestra vida diaria con no tomar la apropiada medida, o no aplicarse bien, o no realizar las acciones correctas en el tiempo de acuerdo a cómo deberían de ser. Entonces la parte fundamental asteya, el no robar, tiene un sentido más amplio. Bueno, mientras ponemos en práctica el concepto de yoga en las actividades cotidianas que tenemos, como no robar o no tomar lo que nos pertenece, algún elemento físico, pensamientos, características o logros de otras personas, nosotros debemos seguir avanzando lentamente hacia una vida más feliz, porque nadie es perfecto. Los grandes santos no fueron santos desde el comienzo, sino hasta que se lograron depurar, perfeccionar, eliminar toda forma de defecto en su ser interno, y de esa manera pudieron reflejar el nivel de grandeza que hasta estos días llega a nosotros con el nombre de santidad. Una actitud sin deseo ilusorio nos proporciona una sensación de gran riqueza. Tenemos la sensación de tener lo esencial, y lo que viene más adelante se vive como una alegría o un regalo. Si practicamos asteya, recogemos las verdaderas joyas de la vida, que no son necesariamente lucrativas desde el punto de vista monetario, pero sí que reflejan en esta práctica lo que esencialmente debe de regir nuestras vidas: la paz mental, la alegría y la felicidad.
con esto concluimos el tercer aspecto de llama, que es Asteya o el no robar. Espero que este conversatorio que hemos tenido del Centro de Yoga Centro Gracias. les haya servido y podamos continuar en nuestra próxima entrega, que sería nuestra cuarta entrega a tratar, que de ahorita les decimos es muy interesante porque es un tema muy candente en esta época de Kali Yuga, que es la aparigra. Pero bueno, dejemos para después lo que corresponde a después, y por el momento nos despedimos. Feliz día. Feliz día, tengan un buen día.